Muy buenas noches, arrancamos ya con el análisis de Sin Filtro. Hoy estamos hablando acerca de la disposición de Estados Unidos de iniciar ya este domingo las redadas masivas en al menos 10 ciudades. Participe con nosotros con la etiqueta SF Redadas. Para mientras, vamos a ver la siguiente nota. El domingo 14 de julio, decenas de migrantes que están de manera ilegal o que no han resuelto su situación en Estados Unidos podrían ser detenidos y deportados a sus países de origen, según medios estadounidenses. Las redadas estarán a cargo del personal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por sus siglas en inglés como ICE. Los operativos para capturar a migrantes indocumentados y sus familiares se desarrollarán en al menos 10 ciudades de ese país. Las autoridades primero buscarán a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores dan cuenta que en Estados Unidos hay 2.700.000 guatemaltecos, pero que de esta cifra solo unos 400.000 tienen papelería en orden. Y pese a que la titular de la cartera ha señalado estar informada de esos operativos, el viceministro indicó desconocer sobre los mismos, pero aseguró que dan apoyo a los connacionales. Ya se le ha indicado a todos los consulados de Guatemala en Estados Unidos el que se ponga a disposición de los guatemaltecos cualquier asesoría legal. Tenemos un abogado que les apoya en el tema migratorio para que esté listo para cualquier requerimiento que se realice y defender cada uno de los guatemaltecos que sean objeto de alguna situación. En este momento no hemos tenido reporte de ninguna redada en la que esté involucrado un guatemalteco o máximo de alguna redada, no se nos ha confirmado, pero sí hemos estado ya alertando, los consulados están listos y prestos para atender a los guatemaltecos. Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas están Chicago, Illinois, Baltimore, Maryland, Nueva York, Houston, Texas, Los Ángeles, California y Miami, Florida. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Gracias por su sintonía y damos así inicio al análisis de Sin Filtro de esta noche. Nos acompaña el experto en temas migratorios, Pedro Pablo Solares. Muy buenas noches. Buenas noches, Dulce. También está con nosotros el defensor del migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Eduardo Walke. Buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, el diputado al Congreso de la República, Jean-Paul Brier. Buenas noches. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Los invitamos para que también participen en esta discusión con la etiqueta SF Redadas. Importante, como usted miraba en la nota, este domingo podría iniciar las redadas masivas en Estados Unidos, lo que ha ocasionado un temor en Estados Unidos, precisamente en donde hay inmigrantes documentados. Vamos a iniciar con este análisis con usted, licenciado Solares, para que nos amplíe un poco qué tanto temor podría ocasionar este anuncio que se da por medios estadounidenses, pero que se ha venido anunciando desde junio, incluso por el mismo presidente Trump. Bueno, yo creo que ya desde ahora ha estado provocando bastante temor entre la población indocumentada de Estados Unidos y de entre la cual la población guatemalteca migrante, hay una buena parte que está indocumentada y que puede estar afectada por esta y por cualquier otra medida de persecución en contra de la migración que en esos tiempos del presidente Trump están siendo tan recurrentes. Y creo que esa noticia que sale principalmente porque el New York Times revela en una nota que 2 agentes del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos revelaron que este domingo iniciaban estas redadas que se están considerando masivas o que están llamando masivas, y ese término, cuando vemos que posiblemente podrían estarse persiguiendo a 2.000 personas, creo que viene a encajar nuevamente en lo que hemos venido diciendo en los últimos tiempos, que todos estos mensajes antimigratorios que están saliendo de la administración del gobierno de Estados Unidos tienen que ver definitivamente con el hecho de que estamos en una época preelectoral, en la campaña de reelección del presidente Trump, que ha identificado el tema migratorio como una llave ganadora para poder lograr su reelección. Como sea, la población migrante indocumentada, de la cual la población guatemalteca es una parte importante, está nuevamente desprotegida, especialmente tomando en cuenta que el gobierno guatemalteco, a través de su red consular, no llega a estas personas y que más bien son líderes políticos de otros países, como por ejemplo la diputada Ocasio,
que ha tomado un protagonismo incluso para informar sobre los derechos que existen según legislación estadounidense en caso de que se lleguen a dar esas redadas. Despierta bastante curiosidad y bastante zozobra el hecho de ver que, por ejemplo, en este momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red consular y su departamento de comunicación, que tienen la gran obligación de comunicar a la población migrante en Estados Unidos, no tenga una red capacitada para poder llevar mensajes de ayuda y de consejo efectivos a esta población que hoy está sufriendo estas amenazas. Usted mencionaba algo muy importante, esos derechos que tienen los migrantes pese a tener o no estar legalmente en Estados Unidos. Del lado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cuál es el mensaje que se envía precisamente para estos migrantes? Porque hemos visto noticias muy lamentables en el que en los centros de detención, los llamados cuartos fríos, muchas denuncias de maltratos a menores de edad y que en este caso pues también podrían ser sujetos a estas detenciones. Bueno, para la Procuraduría de los Derechos Humanos es muy importante, como lo hacía ver Juan Pablo, de que la información sobre los derechos tiene que llegar a la población. Es necesario que las personas estén informadas sobre sus derechos y cómo proceder ante una posible persecución, como se está planteando para este fin de semana. Más allá de que estén en una situación irregular, también tienen derechos que el mismo sistema judicial norteamericano, estadounidense, les provee. Y desafortunadamente, a pesar de que el viceministro García lo exprese, los guatemaltecos en esta situación están desamparados por parte del gobierno de Guatemala. El mismo Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado en repetidas ocasiones que no cuentan con los recursos necesarios para tener el personal que pueda atender a la gran cantidad de personas que se encuentran necesitadas de apoyo, de asesoría legal, pero también de acompañamiento y verificación que sus procesos se desarrollen de manera adecuada. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reportado una gran cantidad de servicios, miles de servicios hacia los guatemaltecos, pero estos relacionados están sobre todo con documentación, con procesos ya administrativos, pero lo que es el acompañamiento en procesos judiciales, realmente no hemos logrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores provea de datos concretos acerca del acompañamiento que da y cuál es el impacto que se tiene por el mismo. Por lo tanto, decir que la red consular está preparada realmente llega a ser un eufemismo, ¿verdad? Porque no tiene las condiciones para acompañar a todas las personas que en este momento se encuentran en riesgo de ser detenidas y deportadas. ¿Podría ser que los migrantes están desamparados, por lo menos de parte de las autoridades guatemaltecas? Podría ser. Se podría decir porque no solo no se ve un interés real de incidir, no solo con el acompañamiento que se deba dar, sino a nivel político, una discusión entre autoridades sobre un proceder más adecuado para que esto no tenga un impacto no solo en las personas que sean detenidas y deportadas, sino también un impacto social aquí en Guatemala para todos nosotros y sobre todo las familias de los migrantes que están en riesgo. Diputado, usted ha visitado muchas veces Estados Unidos y conoce esta situación. ¿Qué es lo más preocupante si es que inician estas redadas masivas? Porque imagino que también los centros de detención tienen cierta capacidad. Por ahora lo que se ha anunciado es que serían 2,000 personas, pero podría ser que en esos mismos operativos más personas que no tengan sus papeles en orden resulten siendo detenidas por las autoridades estadounidenses. Bueno, sí, los centros de detención de adultos y los albergues de menores, de niños, ya desbordaron la capacidad. Eso obviamente iba a suceder. Ya los datos son exorbitantemente altos de las personas que están saliendo de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos. Entonces ya hay un colapso realmente de la red también de ellos. Lo que va a suceder es, no sé, pueden ser 2,000, el dato es 2,000, pero hace unas semanas también el presidente Trump decía que podía más o menos retornar o deportar a sus países más o menos 1,000,000 de personas. Yo no quisiera ver qué pasa en Guatemala en cuestión de 1 mes, 2 meses o 3 meses, que estemos recibiendo a 500,000 personas de entradita de un solo, porque hubieron redadas masivas. Creo que esas redadas masivas, como fueron la última, la de Pottsville, creo que fue en el 2010,
hace 10 años, pues 2010, donde precisamente creo que fueron 274, 275 guatemaltecos. Espero que no se llegue a eso en Estados Unidos, porque si no se va a desbordar también aquí en Guatemala la capacidad de nosotros y vamos a tener un gran problema social también. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta, como decía Pedro Pablo, el tema de la campaña. Si hay algo que tienen los candidatos de Estados Unidos es que lo que dicen durante la campaña y ofrecen durante la campaña lo cumplen, ¿sí? No puras palabras de ni corrupto ni ladrón, sino que ellos sí cumplen lo que realmente ofrecen. Y este fue uno de los temas principales del presidente Trump, el tema migratorio, y poco a poco ha ido cumpliendo lo que él dijo durante su campaña. Ahorita su tema va a estar centrado también mucho en el tema migratorio y de cierta manera va a cumplir lo que está ofreciendo, que al final le va a dar rédito político, obviamente, a él para posiblemente ganar un segundo término. ¿Los mensajes de estas redadas masivas pueden tener algún efecto en la población que está pensando en irse para detener o ya no empezar el viaje, o que también esto genere que los mismos coyotes o la gente que anda traficando con los migrantes incrementen el precio con tal de ofrecer llegar de una manera más fácil? Es posible que las redes de coyotaje se aprovechen de este tipo de noticias para poder incrementar el precio, aunque al final de cuentas el precio es bastante determinado por las condiciones de pago que puedan tener las familias que quieren emigrar. En términos muy personales, yo soy muy escéptico de que este tipo de noticias logren el efecto de disuasión. Esa palabra es muy importante en temas de migración, porque el gobierno de Estados Unidos tiene un ala que piensa que tomar medidas represivas, incluso que pueden ser calificadas como de tortura en contra de la población, o estas medidas como por ejemplo la separación de los padres y los niños, vayan a ser disuasivos, que vayan a disuadir a esas personas que hoy están en las comunidades guatemaltecas, en las ciudades salvadoreñas o hondureñas, pensando en migrar hacia Estados Unidos. Yo soy bastante escéptico porque creo que las personas que están aquí en las comunidades que expulsan más migración, no aquí en la zona 6 o en la zona 11 o en donde puedan estar los televidentes el día de hoy disfrutando de este programa que nosotros estamos tratando de transmitir la información, sino más bien en aquellas aldeas de Panzós o allá por Nentón o en Rashrujá, de donde salió la niña Jacqueline que murió hace unos meses en la frontera. Allá en la aldea no se mira CNN y Fox News, no se mira muchas veces ni siquiera la televisión local, y más bien las noticias que a ellos les impactan son las de los vecinos y los de los familiares que salieron hace 2 o 3 meses. Y si ellos llegaron, si ellos ya están en Estados Unidos y posiblemente si la esposa o la familia que se quedó aquí ya está recibiendo su primera remesa, esa es la noticia que impacta independientemente de lo que el presidente Trump pueda o quiera comunicar a través de Twitter. Algo muy importante que usted mencionaba también es el hecho de esas medidas que toma Estados Unidos, que pueden ser catalogadas incluso como una tortura. Llama también la atención un poco el sentimiento de algunos estadounidenses o de la misma población que apoya estas medidas porque se ve afectado en el sentido de los servicios que ellos mismos reciben, y que es un poco lo que se ha visto también incluso en México, en Tapachulas, cuando llegan los migrantes centroamericanos, que la misma población del lugar se queja por esa sobrepoblación de migrantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, aquí hace ver que una de las formas de validar las acciones de las autoridades es crear un imaginario de aceptación en la sociedad. Obviamente la criminalización y este discurso de que tenemos que invertir para mantener a las personas que vienen de manera irregular afecta mucho al votante, ¿verdad? En este sentido, pensando en que es un momento coyuntural para la reelección de Trump en Estados Unidos. Pero como en todo país debemos tener claro, ¿verdad?, que los presupuestos están establecidos. Los presupuestos para salud, los presupuestos para servicios de educación, los programas de apoyo, esos están establecidos y tienen rubros específicos ya destinados a ello. Y vemos que donde se ha redirigido alguna fuerza presupuestaria, digamos,
es al control de la migración irregular, pero con un sentido también proselitista, ¿verdad? O sea, es parte de la campaña de Trump. El mismo diputado Brier lo plantea, ¿verdad? Él tiene que cumplir de alguna manera con lo que ofreció y tiene que hacer ver que además es una acción justificable. Obviamente con esto que decimos que criminalizan a la persona migrante, la hacen ver como una persona de riesgo. El mismo Procurador de los Derechos Humanos acá en Guatemala lo ha expresado, ¿verdad? Para Estados Unidos los migrantes son vistos como un riesgo y son tratados desde un enfoque de seguridad nacional, que tiene que ver con cómo protegerse hacia adentro de ellos, ¿verdad? No ven en los migrantes una persona sujeta de derechos, que estos derechos le dan también la posibilidad de solicitar, de exigir que sean cumplidos, y que necesitan ser atendidos para proveerles de lo mínimo para poder sobrevivir, ¿verdad? Como lo decían, la gente sale buscando mejores condiciones, y lo malo es de que estas condiciones de malos tratos, de situaciones graves, de hechos delictivos, digamos, hacia ellos, ¿verdad? Muchas veces no son denunciados por los migrantes porque es de lo que salieron, es lo que vivían en su comunidad. O sea, no conocen un trato distinto al que están recibiendo, y es el mismo trato que han recibido de las autoridades en sus comunidades de origen. Entonces no saben cómo reaccionar de una manera adecuada, no saben que eso es un hecho que hay que denunciar. El hecho de que estén en una celda con el aire acondicionado a tope y para que tengan frío, que ese es un acto de tortura, que es un acto de malos tratos, ¿verdad? Y que ese es un hecho denunciable. Nosotros hemos recogido aquí en entrevistas con las personas que vienen deportadas de Estados Unidos vía aérea este tipo de relatos, y cuando se les pregunta ya finalmente en la entrevista si sus derechos fueron violados en algún momento, aún después de habernos contado todo esto, dicen que no. O sea, no reconocen que eso que sufrieron fue una violación a sus derechos humanos. Y por eso es que recalcamos el hecho de que es muy importante informar a la población sobre sus derechos y sobre las obligaciones, y también los límites que deben de tener las autoridades al momento de tratarlos, ya sea por una detención migratoria o para un proceso judicial. Bueno, vamos a ir al primer corte de esta noche. Siga con nosotros participando con la etiqueta SF Redadas. Seguimos con el análisis de Sin Filtro, hablando del tema migratorio, precisamente por esas redadas masivas que se esperan inician en Estados Unidos este domingo, afectando así por lo menos 2.000 migrantes de diferentes nacionalidades. También antes del corte hablábamos un poco acerca de los derechos humanos de estos migrantes que se han visto vulnerados a la hora de ser detenidos. Precisamente esto podría volver a ocurrir con estas redadas masivas. Diputado, usted fue presidente también de la Comisión del Migrante. Cuéntenos un poco acerca de las acciones que se implementaron en el hecho de tratar de proteger a la población migrante, no solo la que se va hacia Estados Unidos, sino la que está aquí en Guatemala. Y luego, pues para dar paso también a hablar del tema del país seguro que plantean las autoridades guatemaltecas, convertir a Guatemala en un país seguro, tal como sucede en un acuerdo firmado entre México y Guatemala. Bueno, nosotros hicimos dentro del Congreso de la República 3 acciones que son bastante visibles. Uno, el decreto 10/2015, que es la famosa ley anticoyote. Esta ley obviamente no criminaliza a la persona migrante ni a su familia, definitivamente eso era uno de los requisitos en esa ley, pero sí hay estructuras bastante fuertes, estructuras criminales que se dedican al trasiego de personas, pero no es tanto el tema de que les ofrezcan un servicio mío y lo llevo a México y después México lo paso a Estados Unidos, sino que también lucran con niños, con mujeres, se vuelve un tema ya de trata de personas. Entonces no solo es la estructura del coyotaje, sino que es ya también el tema de la trata de personas, y se combaten estas famosas estructuras en el decreto 10/2015, que de hecho sí está vigente. Después está el Código de Migración, que precisamente está sentado y está enfocado en tema de derechos humanos. Incluso desde el primer artículo establece el derecho a migrar, toda persona puede migrar, y el Código de Migración contempla las 4 variables migratorias, que es origen, destino, tránsito y retorno. ¿Sí? Está el Consejo de Atención y Protección, qué acciones hicimos para
nuestros connacionales en Estados Unidos, el 25% del costo que tiene en Estados Unidos el pasaporte va enfocado precisamente de manera directa a los consulados para fortalecer la atención y el servicio de nuestros connacionales. No lo han hecho, de hecho no está todavía echado a andar el famoso Instituto Guatemalteco de Migración, el IGM, no está echado a andar. Precisamente fuera de micrófonos comentábamos que una de las acciones que contemplaba el código era que no tuviera el tema del garante para las personas que pidan su residencia temporal o permanente aquí en Guatemala, y la sorpresa es que lo ponen en el reglamento. ¿Por qué el código contemplaba que no tuviera esto? Precisamente porque se daba mucha corrupción. Muchas de las personas en los alrededores de la Dirección General de Migración se dedican a esto, cobran de 3,000 a 5,000 por ser garante, es un negocio millonario. El código, precisamente hicimos lo posible para que eso no quedara plasmado, pero la sorpresa que está en el reglamento. ¿Quién lo incluyó en el reglamento? Eso lo hicieron directamente del Ejecutivo, eso ya no tiene nada que ver el Congreso. Lamentablemente yo no pude participar, nunca me abrieron las puertas para participar en el reglamento. Eso lo tuvo que haber aprobado la Autoridad Migratoria Nacional, que solo se ha reunido precisamente para aprobar estos famosos reglamentos. Y otra de las acciones es la iniciativa de ley 5176, que está para tercera lectura, que es del fortalecimiento y el crecimiento nacional y económico y apoyo al guatemalteco en el exterior. Esto va enfocado al tema de la utilización de las remesas. Nosotros no le podemos decir a la persona cómo utilice su remesa porque es dinero propio, dinero privado, pero sí contemplamos que se le pueda dar un acompañamiento para que la remesa sea utilizada de mejor manera, y precisamente esa iniciativa de ley contempla modificar la ley orgánica del organismo ejecutivo para crear el Viceministerio de Apoyo al Guatemalteco en el Exterior, que también se necesita. Entonces son varias acciones que se hicieron desde el Congreso, se avanzaron desde el Congreso, pero lamentablemente el Ejecutivo no ha dado plena viabilidad a todo lo que se ha hecho desde el Congreso. Licenciado Solares, ¿considera usted que sí hay suficiente legislación para poder apoyar al migrante guatemalteco desde acá, desde el país? ¿Qué es lo que hace falta? Definitivamente hace falta voluntad política de empezar a plantear como país que existe un fenómeno migratorio que está determinando el curso del país en muchos de sus aspectos políticos, especialmente en materia de política exterior y de relacionamiento con los demás países del mundo. El diputado Brier está mencionando el Código Migratorio, solo para que los oyentes lo puedan entender bien. Este código viene a instalar todo un nuevo sistema migratorio que quedó en manos del Ejecutivo echar a andar después de 2016, que entró en vigencia la ley, y creo que es el vicepresidente el que dirige un nuevo ente que se llama la Autoridad Migratoria, que no es más que la reunión de ciertos funcionarios de gobierno que tienen relación con los problemas principalmente que causan la migración y que enfrentan los migrantes. Y que yo tenga conocimiento, yo no creo que ni siquiera se hayan juntado una vez para poder dar el primer paso que debería ser definir una política migratoria, una política pública en temas migratorios. Otro de los asuntos que quedó totalmente relegado es el hecho de que todos recordamos que antes, para poder sacar, por ejemplo, pasaporte o para hacer cualquier trámite migratorio, íbamos a la Dirección General de Migración, que era una entidad centralizada, parte del Ministerio de Gobernación, digamos. Y el Código Migratorio transformó esa institución para ser descentralizada y que fuera un instituto con un enfoque, como decía el diputado Brier, sobre los derechos humanos de la persona migrante. Obviamente eso tampoco empezó a transformarse. Lo único que yo conozco que se haya transformado es el nombre, pero creo que allí, así como estábamos mencionando hace unos minutos, el gran tema pendiente es tener voluntad política de atacar lo que es a todas luces un negocio multimillonario que va desde los tramitadores o las diferentes prestaciones que dan las personas que están involucrados en esos negocios, pero también, y posiblemente lo más importante, los enormes negocios que circulan alrededor de la emisión de los pasaportes. Temas que
realmente tendría que haber una voluntad política y un poder político muy fuertes para poderlos plantear sobre la mesa, porque no son precisamente gatitos, supongo yo, los que tienen beneficio de este tipo de descontrol que existe. Institucionalidad hay. Siempre se me olvida, diputado, el nombre de ese ente que se creó también para la protección del migrante. El Consejo de Atención y Protección. Conamigua ha sido... Todos estos que deberían de estar sustituyendo a un Conamigua inoperante que terminó siendo nuevamente puesto en manos de grupos de interés político y económico, y ahí tenemos esos entes, y al día de hoy encontramos toda una institucionalidad, salvo muy pocas excepciones, como por ejemplo el diputado que está hoy presente, pero ¿cómo puede ser posible que ahora en esas discusiones no está el gobierno central, no es parte de esa discusión? Yo me recuerdo todavía a principios de esta administración, incluso en épocas del presidente Pérez Molina, los viceministros, el ministro estaba aquí sentado y se podía debatir. Ahora ha habido un retroceso en los últimos años o meses en los cuales yo no sé si alguien ha tenido acceso a platicar con el viceministro Pablo García, que es el viceministro encargado de temas migratorios. La canciller Jovel obviamente no está respondiendo a los intereses de la población guatemalteca, está ocultando en colusión con una administración de Trump, y bueno, simple y sencillamente el gobierno central no está actuando en función del interés de las personas guatemaltecas. Bien, pues esa es parte de la realidad que se vive en Guatemala, pero también se suma la gran preocupación de qué va a pasar si Guatemala se convierte o si pudiera convertirse en un país seguro. De eso hablamos después del corte, quédese con nosotros. El presidente Jimmy Morales viajará la próxima semana a Washington, D.C., Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump, algo que fue confirmado por el gobierno en su cuenta de Twitter. Para el lunes 15 se tiene contemplado que asista a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, citaron en la cuenta oficial. De acuerdo con el gobierno, Morales viajará a Washington para reunirse también con funcionarios del gobierno estadounidense y tratar temas de seguridad, migración y economía. Para el lunes 15 se tiene contemplado que asista a la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Donald Trump. Hasta el momento el gobierno no ha informado si en esa reunión que sostendrá con Trump se firmará el acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, como lo ha anunciado el mismo presidente estadounidense en varias ocasiones, quien ha señalado que Guatemala firmará dicho acuerdo. El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, dijo desconocer los temas que discutirían. Lo mismo se dijo en presidencia. Efectivamente se va a realizar un viaje, en este momento se está terminando la agenda por parte de la Cancillería, se están verificando los puntos, así como la delegación que acompañaría al señor presidente. ¿Con quién sería el viaje? ¿Con quién sería la reunión? Es lo que se está verificando en este momento, lo está trabajando ya el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto se concluya la agenda y las reuniones bilaterales que se sostengan, con gusto se los trasladamos. ¿Usted tiene conocimiento de que él estaría firmando un convenio con el presidente de Estados Unidos para que Guatemala sea el tercer país seguro? ¿Esto es... ¿La información es correcta? No se lo podría confirmar porque no tengo en este momento los puntos de agenda que se van a tratar en esta reunión. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. ¿Se sumará Guatemala o no a este acuerdo con Estados Unidos y México para crear o frenar la migración centroamericana y también de otras nacionalidades? Pues no lo sabemos. Un viaje que se anuncia hoy, al parecer el presidente viaja el domingo a Estados Unidos. ¿Qué podría pasar cuando ya hemos visto que en varias oportunidades pues, no se da específicamente el punto de agenda del presidente y salen varias sorpresas? Sí, yo creo que ya es obvio para todos y claro de que los mensajes y las acciones son contradictorias. Dicen una cosa, hacen otra y ocultan información. Pero ante toda esta coyuntura, todo lo que ha pasado en estos últimos días, tenemos que reflexionar como sociedad ¿qué están haciendo nuestras autoridades y en qué posición vamos a quedar como país? Guatemala, las autoridades guatemaltecas, y por decirlo directamente, el presidente, el ministro de Gobernación y la ministra de Relaciones Exteriores quieren sellar este convenio con Estados Unidos para que Guatemala sea un país seguro, contradictorio a las acciones que han estado implementando, por ejemplo, con el plan Gobernanza,
que de alguna manera podría ser un pequeño ensayo de cómo van a ser las redadas en Estados Unidos hacia migrantes guatemaltecos irregulares. Aquí fue hacia migrantes guatemaltecos, migrantes centroamericanos y extracontinentales de manera irregular. ¿Y qué pasó? Los capturaron y los expulsaron en procesos rápidos, ¿verdad? Sin implementar el debido proceso, sin garantizar derechos, sin determinar necesidades de protección y sobre todo en los niños. Como lo vimos en el segmento anterior, hay mucha normativa guatemalteca y está orientada a la protección de las personas en territorio nacional. Y esta no se está respetando. Y la otra situación que hay que hacer ver es que Guatemala, ante estas acciones, ¿cómo puede plantear que quiere ser un país seguro para recibir migrantes si los está expulsando a los que ya están aquí? A los que están entrando, a los que están ingresando, a los que están queriendo transitar, los está deteniendo y los está expulsando. O sea, es un mensaje contradictorio de qué va a hacer realmente Guatemala con las personas cuando estén aquí, cuando comiencen a venir, que sean enviadas por Estados Unidos. No hay una infraestructura adecuada, no hay servicios, no hay planes, no hay una política aprobada por la autoridad migratoria en cuanto a cómo se van a atender a estas personas. Entonces, definitivamente lo que estamos viendo es la puerta de una gran una crisis social y política, pero también una crisis que va a colapsar el sistema institucional de servicios. ¿Qué vamos a hacer con las personas para asegurar su sobrevivencia y sobre todo una estadía digna en Guatemala? Perdón, Dulce, que interrumpa, pero ahí hay una cosa que también no se ha hablado, y es que, bueno, el tercer país seguro se constituye como un país ajeno al país de donde salen las personas y distinto al país al que llegan a solicitar asilo, y se trasladan a un tercer país, por eso se llama tercero, en el cual solicitan asilo y que tiene que tener una serie de características que, como bien dice Eduardo, no reunimos en Guatemala. Pero lo que no creo que no se ha hablado todavía, y lo he estado buscando para poder aportar al debate nacional, pero si Guatemala se constituye como un tercer país seguro, esto será seguramente para personas de procedencia centroamericana o de otros países. Pero, ¿y qué hay de los migrantes guatemaltecos que están llegando a Estados Unidos para solicitar asilo? ¿A dónde van a llegar ellos? A México. Obviamente, entonces sería un cuarto país seguro, ¿no? Del cual México ya dijo que pues, se está resistiendo a poderlo hacer porque reconocen que ellos mismos no tienen condiciones para poder recibir a migrantes. El hecho de que se constituya Guatemala como un tercer país seguro pone una alerta si las autoridades nacionales y de Estados Unidos comprenden el principio precisamente que un tercer país seguro tiene que respetar, que es el hecho de que la persona solicitante no esté en el territorio del país del cual salió y del cual está precisamente huyendo por condiciones de tener miedo por algunas de las cuestiones que están establecidas en el estatuto. Diputado, pareciera que el presidente Jimmy Morales tiene un interés bastante alto de quedar bien con Estados Unidos, principalmente con Trump, y que estas acciones van orilladas a eso. No, definitivamente. Yo creo que las acciones que él está haciendo ya no está pensando realmente en el país, ya no está pensando en los guatemaltecos, ya no está pensando en su gente, sino que ya está pensando de cierta manera salvarse él, yo creo que está comprando tiempo para llegar al 14 de enero. Todos sabemos las acciones que él ha hecho malas como presidente y esto le compra tiempo para llegar. Pero Pablo decía un tema muy importante. Una de las acciones que significa ser un tercer país seguro no va a aplicar para los guatemaltecos. Que somos la mitad el guatemalteco, centroamericanos. Correcto, el guatemalteco tiene que ir a pedir, empezar su asilo en México o en otro país, perdón, no puede bajar a El Salvador, no puede ir a Honduras porque las condiciones están peor, y tampoco Honduras y El Salvador no va a ser un cuarto o un quinto país seguro. Es algo irónico la forma que lo están manejando. Creo que es desconocimiento precisamente del presidente. Poder llegar a, no sé si el lunes que tiene la reunión en la Casa Blanca firman el famoso convenio, acuerdo,
Hay que tener también en cuenta que eso lo pueden solo hacer de ejecutivo a ejecutivo. Si es de una manera más integral, tiene que ser aprobado por el Congreso de Guatemala. Todos los convenios tienen que ser aprobados, convenios internacionales tienen que ser aprobados por el Congreso de la República de Guatemala. No sé cómo lo van a manejar, lo desconozco, perdón, yo lo desconozco. Miraremos el lunes si realmente fue eso, en qué está basado ese famoso acuerdo, convenio para ser un tercer país seguro, si es que lo firman, no sé. ¿Y qué sucede también si de casualidad la Corte de Constitucionalidad diera amparo provisional derivado de la acción que el día de hoy... Que fue aceptado el día de hoy para su trámite del amparo. Sí, que posiblemente pueda interrumpir ese curso. ¿Qué pasa si el presidente nos sorprende una vez más con una acción como estas? ¿Qué podría pasar si en dado caso la Corte tampoco resuelve tan pronto como hemos visto en otros casos? Bueno, yo creo que la sorpresa ya se dio, y es que en términos diplomáticos, yo no soy diplomático, pero entiendo los protocolos rigurosos que existen para poder recibir a un jefe de Estado, especialmente en Washington, D.C. A ver, es que para poder estar claros, llegar a platicar con Trump no es cuestión de echarse un telefonazo y de ir a tomar café para ver qué sale de la plática. Es que el hecho de que haya una reunión, que haya una audiencia en la Casa Blanca, quiere decir que obligatoriamente esto es una reunión que tiene semanas de estarse planificando. Que ya hay algo en concreto. La agenda del presidente Trump no tiene 5 minutos para recibir al presidente Jimmy Morales para improvisar. Existe ya una agenda, y si esto es el acuerdo de la creación del tercer país seguro, que las grandes probabilidades son que eso va a ser. Porque ¿para qué más va a querer Trump recibir a Jimmy Morales en la Casa Blanca? Eso lo que quiere decir es que el viceministro, por ejemplo, Pablo García, que está encargado en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema migratorio, está mintiendo cuando dice que no tiene conocimiento sobre la agenda. Porque es imposible que el presidente de Estados Unidos reciba a un presidente centroamericano sin tener una agenda clara y definida con semanas de anticipación. Yo estaba por pura casualidad, mala casualidad podría decir yo, en Washington, D.C., en el año 2014, en julio de 2014, cuando estalló aquella famosa crisis de los niños migrantes. Y en ese entonces el presidente Obama también alrededor de estos meses, ojo que hay una coincidencia, mandó a llamar, que en términos diplomáticos eso no debería de ser así, debería de ser reuniones, invitaciones y unas relaciones más cordiales, pero mandó a llamar prácticamente a los 3 presidentes del norte centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, y los 3 presidentes, incluido el presidente Pérez Molina en ese entonces, llegaron a la cita. Yo estaba en la embajada porque tenía una cita con el entonces embajador para tratar temas de documentación ciudadana, que quería exponerle los problemas que estaba atravesando la población, y tenía un protocolo de este tamaño que tenía que seguir para recibir a un presidente en Washington, D.C., porque el servicio secreto, el departamento de Estado, todos le mandaron un folder de este tamaño con todos los diferentes protocolos que existían. Eso es una mentira, el hecho de que no haya a esas alturas una agenda, y si no la sabemos es porque el gobierno de Guatemala, nuestro gobierno, no nos la quiere revelar. ¿Cuál es la preocupación de que el gobierno siga tratando de ocultar cierta información que resulta ser sumamente importante para los guatemaltecos? Porque se está hablando de una decisión del presidente, pero que podría traer consecuencias. Pues la preocupación es que el bien más valioso que el Estado tiene que tutelar está en riesgo, que es la vida de muchas personas, porque van a ser, en caso de ser sometidas a tener que venir a Guatemala como un tercer país seguro, a estas condiciones, a estas situaciones políticas de riesgo que hay también, es enfrentarlos a condiciones que no son las adecuadas, no son las que les van a brindar las necesidades que ellos están buscando cuando salen de sus países. Guatemala, en ese sentido, sus autoridades, porque no la población, obviamente la población de Guatemala siempre ha sido solidaria y siempre ha apoyado a las personas en diversas situaciones, y lo vimos con las caravanas, pero las autoridades siempre en estos últimos meses han respondido de una manera en contra de los derechos de las personas, y vulnerar los derechos humanos de una persona
requiere pues tener plena conciencia de lo que se está haciendo. Y creemos que las autoridades tienen plena conciencia de lo que se está haciendo, tienen claro qué va a pasar y no les importa, como bien lo ha dicho Pablo, ¿verdad? No nos están mintiendo, están ocultando información y están obviamente resguardando sus propios intereses, cuando lo que tienen que ellos velar es el bien común, el bien de la población y en todo sentido también cumpliendo con los compromisos del Estado de Guatemala, el bien de las personas que se encuentran en el territorio guatemalteco. ¿Qué podemos hacer como país para mejorar estas condiciones, evitar la migración y cómo poder mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos? Pues esto estaremos hablando en el siguiente bloque, siempre con SF Redadas. Seguimos con el análisis de Sin Filtro. Usted habrá escuchado ya muchas noticias relacionadas a este drama migratorio. Hace algunos días una noticia bastante lamentable. Se encuentra un niño todavía sujetado del cadáver de su padre, quien falleció intentando llegar hacia Estados Unidos. Este es uno de los muchos casos que se han evidenciado también de niños menores de edad que han fallecido también intentando llegar hacia aquel país en busca de una mejor oportunidad. Diputado Paul, si nos pudiera comentar, ¿qué podemos hacer nosotros como Guatemala? ¿Qué se debería hacer para evitar la migración? Porque parte del objetivo o del interés de la gente de emigrar es porque en el país no tienen oportunidades o porque están huyendo de la violencia o porque emprendieron un negocio y la extorsión o la inseguridad y todo eso no les dejó avanzar. Bueno, el tema de la migración es multicausal, no hay precisamente un tema que genere esta migración. Leí hace poco en el Washington Foundation, hizo un estudio que para El Salvador, Honduras y Guatemala empezar a disminuir la migración tienen que pasar 18 años porque el ingreso per cápita de Guatemala y de El Salvador tiene que incrementarse al doble y Honduras está en peor situación que nosotros, que se tiene que triplicar para que empiece a bajar la migración. Y ellos en el estudio determinaban que son 18 años para que eso pase. Entonces todo lo que va enfocado en temas migratorios, lamentablemente no hay nada a corto plazo, todo es a mediano y largo plazo. Pero el tema es que nunca empezamos. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero el Ejecutivo nunca se encarga y nunca direcciona precisamente para el tema migratorio. El tema migratorio, para empezarlo a resolver, se requiere la incorporación o de que funcionen los 14 ministerios de manera coordinada para que eso empiece. Necesitamos generar oportunidades, inversión nacional y extranjera, llevarles servicios básicos a la población, infraestructura, ¿sí? Todo eso va a empezar... Educarla. ¿Cómo? Educarla. Educación, salud, servicios, eso entra como servicios básicos, correcto, vivienda, todo eso. ¿Cómo podemos esperar que alguien que vive a 8 o 10 horas de aquí de la capital, en Huehuetenango, en un municipio de Huehuetenango, qué servicios básicos puede tener? Los papás de Jacqueline, de Felipe, de José, ¿ya? De Claudia, ellos no han tenido todos estos accesos, nunca han tenido esas oportunidades. A un niño está enfermo y el niño posiblemente en 10 días de no tener acceso a un centro de salud, no digamos a un hospital, posiblemente este niño vaya a morir. Entonces, todo esto tenemos que empezarlo. El problema es que yo vengo hablando de este tema precisamente desde el 2013, ya perdimos 6 años. ¿Sí? No hemos empezado. Y no hemos empezado. Y lo más triste es que yo sí tenía mucha esperanza que este gobierno tuviera un enfoque en el tema migratorio. Fue apoyado por la comunidad migrante de Estados Unidos y que vimos a los 2 meses sus acciones fueron cero. De repente la agenda exterior del gobierno se enfocó en cómo sacar a la CICIG, en cómo sacar al comisionado Eval Velázquez y se olvidaron del tema importante que es la gente, que son nuestros connacionales. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Todos sabemos qué debemos de hacer, hay estudios, hay todo, pero nunca se empieza. Y como decía Pedro Pablo, la voluntad política. Al final del día creo que todo se resume, en voluntad política. Licenciado Solares, ¿cómo podemos empezar o cómo se podría dar ese primer paso para todas las acciones que ha mencionado el diputado Paul? Bueno, creo que ahorita en este año es indispensable hablar del futuro próximo que viene.
Estamos a semanas, a meses de elegir al próximo presidente que va a tomar posesión ya en menos de 5 meses, ¿no? Entonces, creo que la observación sobre la política internacional que vaya a tomar la próxima persona que gane la presidencia de la República es indispensable, ver qué tipo de cuadros va a poner en varias oficinas claves. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a hacer en el Ministerio de Gobernación? ¿Va a seguir tratando el tema de migración alineado con la administración del presidente Trump? Es decir, con un enfoque, como decía Eduardo, de seguridad en lugar de derechos humanos, por ejemplo, o agrego una tercera carta, la oportunidad de vender el país como una fuente de oportunidades económicas para Estados Unidos, porque algo que se deja de hablar constantemente en el tema migratorio es que no es una dicotomía únicamente entre seguridad y derechos humanos. Realmente los migrantes guatemaltecos, su mayor valor que tienen para poder exigir el hecho del respeto de la nación que los ha acogido es que ellos aportan al país. Y existe una enorme hipocresía, especialmente impulsada ahora, lamentablemente, desde la Casa Blanca, de negar ese aporte invaluable que guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y tantos otros migrantes llegan a hacer a muchos sectores de la economía estadounidense, desde economías locales, algunas industrias. Yo he tenido mucha experiencia de visitar comunidades donde existen granjas de procesamiento de carnes, granjas de procesamiento de carne avícola. La mayoría de trabajadores ahí son guatemaltecos. El pollo que comen los estadounidenses es más barato porque hay un guatemalteco esforzándose, ganando menos dinero de lo que ganaría un estadounidense y metiéndose en esos cuartos fríos con condiciones terribles de trabajo, pero gozando de un salario que aquí jamás tendrían. Entonces, el hecho de impulsar una política más astuta y que realmente refleje el interés de empezar a abordar el tema desde el interés guatemalteco va a ser muy importante. Voy a escribir una columna sobre los diferentes planteamientos que están dando tanto la UNE como el partido del doctor Yamatei para ver qué es lo que están ofreciendo en sus planes de trabajo y ver qué se podría esperar, porque realmente ahorita el caso del presidente Jimmy Morales creo que es caso perdido. No sé si todos estamos de acuerdo con eso. Claro, 6 meses para otras acciones, ya muy poco después de haber tenido 3 años y medio, ¿no? O más bien dicho, ojalá que los 6 meses se vayan rápido. Por supuesto. Licenciado, igual que me gustaría que nos diera un poco más de información en el tema de los derechos humanos, cómo los migrantes pueden denunciar, cómo los migrantes pueden saber qué es una violación a sus derechos humanos, para que las personas que nos están viendo pues tengan esa información, y también si la PDH va a poder brindar algún tipo de acompañamiento o asesoría justo ahora que se puedan dar las redadas. Sí, la Procuraduría de los Derechos Humanos pues, en su mandato tiene promocionar los derechos humanos y educar a las personas y autoridades sobre los mismos. Desafortunadamente nuestro mandato se circunscribe al territorio nacional. Y más desafortunado que la protección de las personas migrantes guatemaltecas fuera del territorio le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso para nosotros en este momento es sumamente preocupante cuando vemos esa postura que han tomado, que han adoptado, de ratificar como buenas prácticas las de las autoridades migratorias estadounidenses cuando no lo son, y vemos que sus propias autoridades las han reconocido como malos tratos, ¿verdad? Llamar a recordar también que la misma comisionada de los derechos humanos, la alta comisionada para los derechos humanos, Bachelet, se horrorizó al hacer la visita a los centros de detención. Nosotros solo podemos recibir denuncias aquí en Guatemala, pero sí las podemos recibir desde el extranjero, las podemos recibir a través de los familiares, las podemos recibir a través de organizaciones, de las mismas personas a través de los medios de comunicación, redes sociales, ¿no? Y nosotros con esa información hacemos los requerimientos a las autoridades nacionales. Pero sí les pedimos que por su cuenta está el acceso a los medios ahora, ¿verdad? La misma página de la Procuraduría de los Derechos Humanos da mucha información sobre los derechos, pero sobre todo recordar que los derechos de las personas cuando se sientan
que su dignidad está siendo dañada, que su integridad está siendo dañada, esa es una señal para hacer una denuncia inmediata y hacer la exigencia de que se respete su dignidad y su integridad en todo momento y pedir la comunicación inmediata con sus autoridades. La protección consular es uno de los derechos establecidos también por la Constitución en el extranjero, ¿verdad? Y tenemos que educar a las personas para que se exija que los consulados cumplan con su labor. Y es muy importante que lo hagamos, que la denuncia es una forma de exigir a las autoridades que hagan esa incidencia a nivel internacional para que esto se conozca, se discuta y se busquen alternativas a los tratos que están recibiendo las personas en este momento. Y me gustaría agregar a lo que decía el licenciado Solares, que hemos visto que las autoridades de algunos estados de Estados Unidos reconocen este valor de los inmigrantes. Claro. Ellos mismos lo dicen, que se oponen a las acciones del Ejecutivo y que no estarán permitiendo que se hagan las redadas o que se detenga masivamente a personas, porque reconocen el valor de las personas migrantes y por eso las buscan proteger. Es algo que las autoridades guatemaltecas deberían estar haciendo. Bueno, muchísimas gracias por esa información tan valiosa. También estamos casi llegando ya al final del programa, pero me gustaría que cada uno de ustedes diera las conclusiones, recomendaciones respectivas, precisamente por todo lo que hemos hablado hoy del tema migratorio. Iniciamos, si quiere, con usted, diputado. Pues sí, solo quiero recalcar un tema, las famosas ciudades santuario en Estados Unidos. Hay alrededor de 60 ciudades santuario que ya dijeron precisamente todas las acciones que tome el Ejecutivo nosotros no las vamos a cumplir. Entonces me imagino que poco a poco, no sé, los guatemaltecos y de todas las nacionalidades van a empezar a emigrar muy probablemente a estas famosas ciudades santuario para protegerse de una posible deportación, una posible retorno. Yo creo que al final del día, ya como conclusión, creo que no podemos estar dependiendo de qué hace Estados Unidos o qué hace México en el tema migratorio. Al final del día ellos son países que tienen sus reglas, sus leyes, y nosotros no podemos incidir para hacer esos cambios. Nosotros tenemos que resolver el problema migratorio en casa. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que esas personas no se tengan que ir a Estados Unidos. Al final del día creo que en eso se resume. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo. ¿Nos va a tomar años? Sí. ¿No va a ser fácil? Por supuesto que no va a ser fácil, pero tenemos que empezar. Y si no empezamos, ¿qué podemos tener a mediano o largo plazo? Bueno, hemos terminado ya, se nos ha terminado el tiempo, pero agradecemos a ustedes, muchísimas gracias por sus opiniones, su análisis, y a usted en casa también por su sintonía. Recuerde que también todos los días a las 10 de la noche tenemos el análisis en Sin Filtro. Muy buenas noches.